Y ahora, en casa, con el pastor Héctor Pardo. Hoy voy a hablar de otro poder maravilloso, es el poder de la virtud. Una palabra que es muy difícil a veces entender. ¿Qué es virtud? Virtud es la excelencia moral que mi vida manifiesta cuando hago lo correcto constantemente. Eso es virtud. Repito, ¿qué es virtud? Es la excelencia moral que mi vida manifiesta cuando hago lo correcto constantemente. Qué reto, ¿no es cierto? Qué desafío. Y para ilustrarlo voy a hablar de una norma que Dios estableció para establecer la virtud. ¿Sabe cómo se llama? Los 10 mandamientos. Si yo le preguntara en nuestra cultura hoy en día a los que están viendo esto, repítame los 10 mandamientos. Dime, eso lo he hecho en muchas congregaciones, en muchos lugares de la tierra, cuando tengo que compartir la palabra, cuando tiene que ver con el tema. Le pregunto, y la mayoría, algunos me dicen, yo sé los 10 mandamientos. ¿Cuáles son? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Si llega a esa segunda parte. No, eso no son los 10 mandamientos. Es el resumen, lo que envuelve los 10 mandamientos. Pero ¿cuáles son los mandamientos para llegar a ese resumen? Para cumplir, amar a Dios con todo el corazón y amar a Dios con todo y al prójimo como a sí mismo. Los 10 mandamientos, hermanos, hoy en día no se enseñan ni en las iglesias, ni cristianas, ni católicas, ni en los colegios, ni en ninguna institución, menos en la universidad. Pregúntele a un universitario si sabe los 10 mandamientos, para que vea la situación. Ni siquiera a veces en los seminarios cristianos ni católicos se enseñan los 10 mandamientos, algo que se ha ido dejando a un lado. Pero esperamos vivir una vida recta todos, sin conocer los 10 mandamientos, sin vivir los 10 mandamientos. Imposible. Déjame decirle, totalmente imposible. Porque el corazón del hombre tiende siempre hacia el mal y no obedece lo que Dios ha mencionado. Los 10 mandamientos fueron escritos en 2 tablas de piedra, no de barro, no en papel, tablas de piedra que simboliza que permanecerían y fueron escritos por el dedo de Dios. Lo único en el Antiguo Testamento que fue escrito por el dedo de Dios, escuche, con la misma mano de Dios, no mandó un ángel que los escribiera. No tomó algo que fuera una pluma, algo que es para escribir en la época. No, con su mismo dedo escribió. Eso nos debe decir algo. El dedo de Dios, cuando hace algo, permanece para siempre. En fin, no soy salvo por la ley, pero no soy salvo por violar la ley. Escúcheme, no soy salvo por la ley, porque todos hemos fracasado, todos no la hemos cumplido. Será bueno recordarlo porque es como un muro que Dios presenta en nuestra vida para poder andar en el camino correcto, como lo mencioné antes, que es ese poder moral en nuestra vida. Los 10 mandamientos en la primera tabla se refiere con amar a Dios con todo el corazón. ¿Qué compone la primera tabla? Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí, dijo el Señor. Segundo mandamiento, no te harás imagen ni semejanza de cosa alguna que sea arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en ningún lugar. No te inclinarás ante ellas, ni te postrarás ante ellas para rendirle ningún tipo de culto. Ningún tipo de culto. Y tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre del Señor vuestro Dios en vano, porque yo soy santo y mi nombre no puede estar siendo utilizado para cubrir tus mentiras y tus maldades. No tomes el nombre mío en vano. Y el cuarto mandamiento es, acuérdate del día de reposo para declararlo santo, para declararlo diferente a todos los demás días. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el día séptimo o el día después de trabajar 7 días que representan las obras del Antiguo Testamento, descansarás. El día de reposo lo santificarás. La mayoría de la gente hoy en día, ya ni los cristianos celebran y honran al Señor en su día, porque fue el día que Jesús trajo descanso completamente a nuestra vida cuando resucitó de entre los muertos. ¿Cuándo resucitó Jesús de entre los muertos? No el 7º día como está contado en el calendario.
Fue el primer día de la semana. Ese es el Shabbat, o el reposo, o el descanso para el cristiano, cuando nos reunimos el primer día de la semana para darle gracias a Dios por habernos perdonado nuestros pecados y por tenernos seguro un lugar en la eternidad con Él, por haber dado su vida en la cruz de Calvario y haber resucitado entre los muertos y haber vencido los muertos. Venció la muerte y nos dio la vida. Esas 4 tablas, o esa primera tabla, tiene esos 4 mandamientos. La segunda tabla tiene los mandamientos relacionados con el prójimo. Y empieza diciendo, con el deber con el prójimo: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen sobre la tierra. Como dice Deuteronomio, para que te vaya bien. Y para que tengas recompensa en todo lo que haces en la tierra, dice el apóstol San Pablo. Honra a tu padre y a tu madre. Otro mandamiento que se olvida. No nos acordamos de los primeros 4, la primera tabla. Los violamos permanentemente. Y cuando iniciamos la segunda tabla, que tiene que ver con el prójimo, que tiene que ver con el mínimo irreducible, como hemos dicho, ni siquiera empezamos honrando a los padres. Hoy en día desafortunadamente estamos llegando a una cultura donde los hijos no honran a los padres, sino que los padres tienen que honrar al hijo. Terrible situación. Hay muchos hogares donde el padre no haga lo que el hijo pide para que vea que hasta lo demanda. Y así van las leyes en el país, no solamente en Colombia, pero va para todas partes. Entonces, honra a tu padre y a tu madre. Es el 5º mandamiento, el primero que tiene que ver con nuestro prójimo. Los más cercanos. ¿Quiénes son los más cercanos en tu vida y en mi vida? No es la novia, no es la esposa, no son los compañeros de trabajo, de la universidad o amigos para deportes, para otra cosa. Es papá y mamá. Son los más cercanos que tenemos que amarlos. Y el sexto mandamiento es: no matarás. Honrarás la vida, reconocerás el valor de la vida. Es decir, la vida es sagrada desde el mismo momento de su concepción. Implica eso. Pero hoy en día se aprueba el aborto. Y yo no sé cuántas de las personas que me están oyendo han pasado por ese proceso. Si quedé embarazada, pues no importa, pasé un rato de placer o me obligaron, lo que sea. Puede sacar todas las excusas que tenga y todos los motivos que tenga. Pero yo voy a que me maten a ese ser que yo no quiero. Hermanos míos, cuando obedecemos los 10 mandamientos, conocemos que la vida es sagrada desde el momento de la concepción, desde el momento en que fuimos engendrados, porque fue un plan de Dios de la eternidad. Ahí está la imagen de Dios desarrollándose en la vida. El 7º mandamiento: no cometerás adulterio. Es decir, como lo dice exactamente el texto, actos impuros con tu cuerpo. Significa honra el matrimonio. Honra el matrimonio. Mucho nos habla la palabra de Dios de los actos impuros con nuestro cuerpo que tiene que ver nuestra relación sexual. Como dice en el libro de Romanos capítulo 1, que habiendo conocido a Dios, no le honraron como Dios, sino que dejando sus mandamientos se deshonraron entre sí mismos, teniendo relaciones sexuales, hombres con hombres y mujer con mujer. Eso está claro en la Escritura, porque Dios creó el matrimonio para disfrutar del placer sexual. No cometerás adulterio. Honra tu vida matrimonial y prepárate para el día que te casas, para el día que disfrutes del matrimonio. 8, no hurtarás, no robarás. Es decir, no te quedes con lo que no es tuyo. Fácil conseguir un empleo y uno empieza a tomar lo que no es suyo. Y el 10, no codiciarás. No codiciarás nada de tu prójimo. Estarás satisfecho con lo que Dios te ha dado. Así que hay otro pasaje de la Biblia que Jesús se inclinó en la tierra y también escribió con su dedo en tierra. ¿Y qué escribió? Le trajeron una mujer que estaba acusada de pecado y para que él ordenara apedrearla, y Jesús dijo al escribir en tierra, y nos muestra, posiblemente esto fue lo que escribió, no dice la Escritura, pero posiblemente: el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Y luego él le dijo lo que había escrito y todos se fueron, porque ¿quién es libre de pecado?
que fue en la tierra, pero quedó grabada en la mente y en el corazón de los que lo oyeron. Y esa palabra está grabada en la mente y el corazón de nosotros porque lo hemos leído en la Biblia. Así que la virtud es como un faro. Entre más fuerte la tormenta y más oscura la noche, más se aprecia la intensidad de su luz. Recuerde, la virtud es como un faro. Entre más fuerte la tormenta y más oscura la noche, más se aprecia la intensidad de su luz para que vivamos llenos de seguridad en la vida. Señor, te doy gracias por este momento precioso. Que me permites compartir estos pensamientos con mis hermanos y amigos. Y pido que tu gracia nos ayude. Tú quieres que seamos hombres y mujeres de virtud y entendamos ese poder maravilloso que hoy se ha descuidado y se ha perdido en la cultura. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén. Que Dios les bendiga y les guarde ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. En casa con el pastor Héctor Pardo.